Revela el poder sagrado. 3 días de oración y manifestarás tu prosperidad divina y sobrenatural. En un pequeño pueblo de México, la vida de María, una madre devota, estaba a punto de cambiar para siempre. Su hogar, una humilde iglesia que había acogido a su familia en tiempos difíciles, era ahora un refugio en medio de tormentas. Sin embargo, el viento de la desesperanza soplaba fuerte. La salud de su esposo, Juan, se desvanecía como el humo de las velas en la capilla. Ella sentía que su fe, antes firme como una roca, se tambaleaba ante la enfermedad y la falta. Bajo la tenue luz de la capilla, María decidió que era el momento perfecto para activar el poder de la oración. ¿Por qué no unir a su comunidad en un acto de fe que podría cambiarlo todo? Con el corazón palpitante, se levantó ante los hermanos de la iglesia y anunció: «Invito a todos a 3 días de ferviente oración a San Judas Tadeo, nuestro protector en las crisis». Su voz resonó como un eco sagrado, y el ambiente se llenó de murmullos expectantes. Los días llegaron, y la capilla se convirtió en un mar de velas brillantes. Las familias del pueblo se unieron, llevaban consigo el peso de sus propias necesidades. Los susurros de esperanza flotaban en el aire, mientras las oraciones alzaban como humo. Al unísono, cada corazón latía en melodía con las campanas. Mientras muchos cuestionaban el poder de la oración, María se mantenía firme. Una voz interior le decía que lo divino estaba moviéndose a su alrededor. Sin embargo, en la segunda noche, la duda se arrastró como una sombra en su alma. ¿Qué pueden hacer nuestras oraciones? ¿Acaso la enfermedad se irá con solo pedir?, se preguntaban algunos. María sufrió ese golpe, pero la fe ardía todavía. «No podemos abandonar la lucha», clamó, y el fervor creció. Al caer la noche, la lluvia comenzó a caer. Con cada gota que golpeaba las ventanas, ella sabía que la respuesta venía en camino. Y entonces, mientras los fieles rezaban con entonación, una luz intensa atravesó los ventanales. María sintió un escalofrío, una presencia que le hablaba a su corazón. Era el momento de la revelación, el sacrificio, la perseverancia. Allí, rodeada de hermanos y hermanas de fe, comprendió que su amor por Juan y su devoción podían mover montañas. Cada oración era una semilla de esperanza, asimilando lo divino. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Cuando menos lo esperaban, sonó el teléfono de María. Un benefactor anónimo había escuchado su súplica. «Saldaré tus deudas y cubriré el tratamiento de Juan», decía la voz al otro lado. Las lágrimas brotaron de los ojos de María. ¿Era eso un milagro? El aura de gratitud y asombro impregnó la capilla, mientras una nueva llama de fe encendía a la comunidad. La incertidumbre había sido reemplazada por el asombro. Pero aún persistía la pregunta en su corazón: ¿realmente fue la oración lo que trajo este milagro? La expectación crecía en el aire, y con ello la certeza de que algo más estaba por venir. Cuando la luz de la mañana se filtró por los vitrales de la capilla, la atmósfera estaba cargada de un espíritu renovado. María se encontraba en el altar, rodeada de velas aún humeantes, sumida en una profunda reflexión. La promesa de un tratamiento para Juan había encendido una chispa de esperanza, pero muchas preguntas surgían en su mente. ¿Y si no funciona? ¿Y si es solo una solución temporal? Sin embargo, el amor que sentía por su esposo y la fe que tantos habían compartido la impulsaban a continuar. Los días de oración habían llevado a la comunidad a un despertar espiritual. Este milagro, del que todos hablaban, había tocado los corazones aún de los más escépticos.
A cada paso, la historia de María y Juan se convirtió en un testimonio vivo del poder de la fe. En su desespero, muchos encontraron consuelo, y así los rostros antes apagados de los feligreses comenzaban a brillar nuevamente. La gente se acercaba a María, tocándola, agradeciendo, compartiendo sus propias historias de lucha. «Nunca había visto algo así, hermana», le dijo Lucía, una anciana del pueblo con lágrimas en los ojos. «Tu perseverancia nos ha devuelto la fe». El eco de esas palabras resonaba en el corazón de María como un suave murmullo de esperanza. A media tarde, mientras María oraba en silencio, sintió que una emoción poderosa la invadía, una certeza inquebrantable de que su esposo iba a sanar. Su mente recordó las enseñanzas transmitidas de generación en generación. La fe mueve montañas. Sin embargo, aún era difícil imaginar que aquello que parecía tan distante estaba tan cerca. Durante la siguiente noche de oración, el ambiente vibraba con una energía distinta. María miró a su alrededor y vio a la comunidad unida en un mismo propósito, levantando sus manos y voces al cielo. La música de las alabanzas resonaba como un río caudaloso, llevando en su caudal el clamor de cada alma. En medio de esa atmósfera, la duda se desvanecía lentamente, reemplazada por un amor y un deseo ferviente de milagros. En un momento de profundo silencio, la voz del pastor resonó en la capilla. «Hermanos y hermanas, cuando clamamos juntos, la puerta de los cielos se abre. Cada oración es un puente hacia el corazón de Dios». María sentía que su corazón latía con fuerza, como si cada palpito resonaba con la promesa de un futuro brillante. Cuando todos los ojos se cerraron y las cabezas se inclinaron, ella cerró los suyos también, pidiendo, rogando: «Señor, escucha nuestras súplicas». Al poco tiempo, un murmullo creció entre la congregación. Una sombra pasó por el umbral de la puerta. Todos giraron al instante, y allí estaba Juan, con su rostro débil pero lleno de esperanza, acompañado por un grupo de amigos. «¿Qué ha pasado?», preguntó María, sus ojos llenos de asombro. «Vine a casa con una nueva fuerza», respondió Juan, sorprendido por la multitud que lo rodeaba. «En el hospital, mientras me preparaban para el tratamiento, sentí una paz que jamás había experimentado. Sentí que no estaba solo». La congregación estalló en alabanzas, y las lágrimas de María se convirtieron en ríos de gratitud. Cada voz se elevó en un canto de júbilo, mientras resonaba la certeza de que la conversación con lo divino había comenzado. Pero ante ese momento de gloria, la pregunta brotaba robusta en su corazón: ¿es esto el inicio de algo aún mayor? La expectativa crecía, y aunque el alivio llenaba la capilla, el verdadero camino apenas comenzaba. Una luz brillante comenzó a danzar en los ojos de María, llevándola a un nuevo umbral de entendimiento. La oración tenía poder, sí, pero ¿qué otros secretos se descubrirían en su viaje? Mientras la comunidad celebraba, un murmullo suave de diálogo entre ángeles parecía llamar a María. ¿Podía ser que había más revelaciones escondidas en las promesas divinas? ¿Qué propósito tendría su sacrificio en medio de las oraciones fervientes? La inquietante certeza de que lo milagroso aún no había terminado llenó el aire, y así se quedó mirando a la imagen de San Judas Tadeo, preguntándose: «¿Qué más llevarás a mi vida, querido amigo?». La celebración en la capilla continuó durante horas, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Las risas y las alabanzas se entremezclaban, creando una sinfonía de fe que resonaba en cada rincón. María, con el corazón henchido de gratitud, buscaba la mirada de Juan, quien ahora se encontraba rodeado de amigos y familiares. Su presencia, aunque desgastada, irradiaba una luz que antes parecía apagada. Sin embargo, una curiosidad ferviente ardía dentro de ella. «¿Qué más hay, Señor?», se preguntaba mientras todos vibraban en un ambiente de amor y bondad. Esa noche, al regresar a casa, la atmósfera parecía estar impregnada de promesas celestiales. Las velas aún encendidas en el altar susurraban secretos antiguos, y cada sombra que se proyectaba en las paredes parecía hablarle al corazón de María.
Al día siguiente, la comunidad se reunió nuevamente en la capilla. Esta vez, algo diferente flotaba en el aire. Un espíritu de anticipación llenaba cada rincón. La voz del pastor resonó de nuevo, pero esta vez su mensaje era uno de invitación al desafío. Hermanos, la oración colectiva nos ha elevado, pero ahora necesitamos un compromiso más profundo. Les invito a 3 días de oración ferviente, 3 días en los que clamaremos por la prosperidad divina y la manifestación de lo sobrenatural. María sintió que cada palabra del pastor le atravesaba el alma. Su corazón latía al unísono con la comunidad. ¿Sería esto lo que Dios desea para nosotros?, pensó, mientras su mirada se capturaba en la fe y la esperanza de quienes la rodeaban. Las 3 jornadas comenzaron al caer la tarde. La capilla se llenó de aromas a incienso y candelas, mientras el sonido de las oraciones se elevaba como una ofrenda humeante. Con cada día que pasaba, las voces se volvían más firmes, las súplicas más apasionadas. Los corazones de la congregación se entrelazaban, bendiciéndose mutuamente con promesas de unidad. En la segunda noche, María sintió una conexión mágica en el aire. Mientras oraban, la figura en el altar pareció cobrar vida. La imagen de San Judas Tadeo brillaba con una luz radiante. Fue entonces cuando una revelación la iluminó. La prosperidad no es solo material, es un estado del alma. Su corazón se inundó de paz y entendió que el verdadero regalo de su dolor y sacrificio era el crecimiento espiritual compartido. Las palabras del pastor resonaban nuevamente. Cuando oramos con corazón sincero, Dios no solo responde nuestras peticiones, sino que transforma nuestras vidas. María comprendió que la oración había comenzado a obrar en ella misma, una transformación sutil pero poderosa que la llevaba a mirar más allá de su necesidad inmediata y a abrirse a una abundancia espiritual. La tercera y última noche fue un clímax de fervor. Las oraciones se convirtieron en clamores, las candelas temblaban como si estuvieran vivas y cada asistente se exaltaba en fe. María empezó a ver visiones de cosas nuevas, una comunidad no solo basada en las circunstancias externas, sino unida en el amor y la fe rigurosa hacia lo sobrenatural. A medida que las voces se elevaban al cielo, un murmullo penetrante atravesó la capilla. No era solo un eco de consuelo, sino una promesa palpable. Ella se dio cuenta de que este viaje no era solo por Juan, sino por todos. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras sentía cómo caía en su corazón una nueva luz de esperanza. Mientras terminaron la oración, un resplandor iluminó la capilla y un silencio profundo cubrió el lugar. Las almas parecían unirse en un solo aliento. Todos esperaban, expectantes, deseosos de descubrir qué manifestaciones vendrían en los días siguientes. ¿Qué fruto traerá esta cruzada espiritual, Dios mío?, se preguntó María, sintiendo en sus entrañas que lo que venía podría ser aún más extraordinario de lo que jamás había imaginado. El futuro permanecía envuelto en un misterio que esperaba a ser revelado. ¿Podría la comunidad y María estar a punto de experimentar la intervención divina que transformarían sus vidas para siempre? Las primeras luces del alba asomaron por las ventanas de la capilla, llenando el lugar de un brillo cálido y dorado. María se despertó con una nueva energía. El eco de las oraciones resonaba aún en su corazón y la promesa de lo que vendría parecía danzar en el aire. Las calles de la comunidad aún estaban en silencio, pero en su interior María sentía un llamado que no podía ignorar. «Hoy es el día», susurró para sí misma. Se vistió rápido, su alma ansiosa por iniciar el día con devoción. Al llegar a la capilla, un grupo de hermanos ya estaba allí, algunos encendiendo candelas, otros en profunda meditación. La atmósfera estaba cargada de expectativa. La comunidad estaba en comunión con algo mayor que ellos, un lazo espiritual que les unía más allá de lo visible. La oración comenzó nuevamente, esta vez con un fervor renovado. María se unió a las voces elevadas, dejando que cada palabra saliera de su ser como un grito de fe. «Dios, transforma nuestros corazones, manifiesta tu poder en nosotros», clamaba.
sintiendo que cada resonancia se unía a la otra, formando un clamor poderoso que tocaba los cielos. A medida que avanzaba el día, María notó algo que fue más allá de su oración. La comunidad comenzó a compartir testimonios. Historias de sanaciones, milagros y cambios en sus corazones surgían del grupo. Cada relato era un ladrillo más en el edificio de fe que estaban construyendo juntos. Antes me sentía perdido y sin propósito, pero ahora comprendo que Dios tiene un plan para mí, decía un anciano con la voz temblorosa. Otro joven, con lágrimas en los ojos, compartía cómo había encontrado trabajo luego de meses de incertidumbre. La fe parecía encender fogatas de esperanza en cada rincón, y el espíritu de unidad hacía vibrar las almas presentes. Esto es solo el principio, pensó María mientras escuchaba, su corazón repleto de alegría. La transformación que ella había sentido empezaba a ser evidente en cada uno de ellos. Ellos, a su vez, compartían el amor renovado de Dios, sintiendo que la gloria del Señor se manifestaba en sus vidas. El sol comenzó a descender, y la capilla se teñía de dorados y sombras suaves. María sintió una necesidad urgente de buscar un momento a solas. Se dirigió a un rincón del altar, arrodillándose con la frente tocando el suelo. ¿Qué me estás pidiendo, Señor? ¿Cuál es el siguiente paso para esta comunidad amada? Su voz quebrada se mezclaba con los ecos de fe a su alrededor. De repente, recordó el mensaje del pastor: la prosperidad es un estado del alma. Maravillada, estuvo a punto de entender que su viaje no solo era para sanar a su familia, sino que cada miembro de la comunidad estaba destinado a experimentar una renovación que repercutiría en sus vidas. ¿Podría ser que todos, juntos, fueran un faro de luz para el mundo? Mientras continuaba en silencio, un susurro suave emergió de su interior, y un torrente de amor cubrió su ser. Era como si Dios le revelara una visión vivida de su comunidad prosperando, creciendo en amor y en espíritu. Las imágenes que brotaban ante sus ojos eran tan vívidas que parecía que el futuro se desplegaba ante ella, revelando un camino lleno de oportunidades. ¿Qué más, Señor?, preguntó, sintiendo que en su pregunta había un eco de la unidad que estaban cultivando. Quería más revelaciones, entendimiento, y que cada uno de sus hermanos y hermanas pudieran ser testigos de este adelanto espiritual. Ese mismo día, en la capilla, un ambiente inusual se formó. Candelas comenzaron a parpadear, y una brisa suave pareció moverse como un susurro divino. Los murmullos se detuvieron, y todos se sintieron atraídos hacia el altar. La atmósfera se llenó de expectación. ¿Podía ser este el momento en que el poder de Dios se manifestara de manera sorprendente? La realidad que estaban viviendo, más allá de las palabras, estaba a punto de florecer. Las miradas se encontraban y el cuerpo colectivo de la comunidad parecía latir al mismo ritmo. Mientras la tensión espiritual creció, María se preguntó: ¿estamos listos para lo que Dios está a punto de hacer? Un profundo silencio envolvió el lugar, y cada alma en la capilla sentía que el milagro estaba a las puertas. Ese instante se sentía eterno, y el misterio que los rodeaba prometía algo extraordinario. ¿Cuál sería la revelación que transformaría sus vidas una vez más? La espera había comenzado. El silencio en la capilla era palpable, como un tejido que unía a cada corazón presente. Cada alma allí sentía el crisol de la expectativa. Una promesa profunda se cosía en el aire, iluminando sus caras con el reflejo de una esperanza desbordante. María, en su rincón, sintió que una chispa encendía su interior. El eco de su pregunta aún danzaba entre las paredes, esperando respuesta. De repente, una pequeña anciana, conocida por su valentía en la fe, se levantó. Con voz temblorosa pero firme, comenzó a hablar. Hermanos, he sentido en mi corazón que estos días de oración no son solo un ritual. Es un tiempo de intercesión, un tiempo para que nuestras peticiones se eleven hasta el cielo como incienso. Sus palabras resonaron como campanas que llamaban a la acción. ¿Qué les parece si oramos específicamente por nuestros sueños? Sí, por todos esos anhelos que hemos guardado y que Dios puede traer a la luz.
Ahora es el momento de levantar nuestra voz y creer que lo que hemos creído va a surgir en nuestras vidas, sugirió, y un murmullo de concordancia llenó el aire. Cada rostro se iluminaba, como si una brisa suave de fe comenzaba a soplar en sus corazones. María sintió que su espíritu se contagiaba de esta valentía. Sí, que todos hablemos de lo imposible que Dios puede hacer, exclamó, elevando sus manos. En ese instante, unánimes, comenzaron a orar, elevando peticiones sobre lo que esperaban ver manifestado en sus vidas y en la comunidad. Era un clamor de corazones ardientes, una sinfonía de sueños que separados se unían en un único propósito, la prosperidad divina. La anciana continuó, recordemos que a veces lo que parece imposible es donde Dios se manifiesta. Nuestros quebrantos, nuestras luchas, todo eso puede ser transformado. Creer es actuar, y hoy actuamos. La energía espiritual comenzó a multiplicarse entre ellos. Y las candelas, ahora alimentadas por su fe, parecían danzar al compás de sus oraciones. María se sintió llena del poder del Espíritu, una dulce emoción le inundó. En su mente, imágenes de sus sueños comenzaron a saltar a la vida. Su familia unida, amistades restauradas, el amor de Dios fluyendo de ella hacia los demás. Podía sentir cómo esas visiones se entrelazaban con las de sus hermanos, formando un tapiz de posibilidades. Mientras las oraciones se alzaban, los ecos del pasado se desvanecían, y en su lugar surgía una firme declaración de fe. El ambiente se llenó de luz, como si el sol se estuviera abriendo paso entre las nubes, trayendo consigo un nuevo amanecer, una nueva esperanza. Dios, te pedimos que manifiestes tu gloria en nuestras vidas, aumenta nuestra fe, y en este tiempo de oración, transforma nuestros corazones y nuestros propósitos, exclamaron juntos. Las voces se unieron en un clamor que resonó más allá de la capilla, llevando su mensaje de fe hasta los confines de su comunidad. «Ahora es el tiempo», gritó María, percatándose de que estaban al borde de algo monumental. Sentía la necesidad de hacer más, de no solo esperar un milagro, sino de ser un milagro en el mundo exterior que los rodeaba. Los minutos pasaron como horas, y el anhelo en el aire se densificó. Cada uno, abrazando su propia historia y desafíos, se unía en la grandiosa expectativa. La noche empezó a caer, pero un brillo especial iluminaba su interior. Una cálida y poderosa presencia rodeaba a todos. El pastor, al ver el fervor del grupo, se acercó lentamente, su mirada cautivada por lo que estaba sucediendo. Conmovido por la alegría de su comunidad, dijo: «Hermanos, estamos en un umbral. Esta es una época de revelaciones, y el tiempo de la recuperación y la prosperidad ha llegado. Está todo por manifestarse». Justo cuando las palabras estaban a punto de desbordar y revelarse, un estruendo ensordecedor proveniente del exterior de la capilla interrumpió el momento sagrado. Los corazones latían fuertemente. ¿Qué podía estar sucediendo? La energía del lugar se transformó en ansiedad y una mezcla de expectativa y temor. Los ojos se abrieron, y cada ser en la capilla sintió que era el momento decisivo. ¿Qué revelación se aproximaba en la noche oscura? ¿Era el eco de la esperanza que estaba a punto de romper las cadenas en sus vidas? María miró al pastor, y su mirada comprendió que lo inexplicado estaba a punto de ser revelado. El estruendo resonó una vez más, como el retumbar de un tambor en un contexto sagrado. Todos los corazones en la capilla se agitaron, y la atmósfera cambió de expectativa a una ferviente curiosidad. Nadie se atrevía a romper el silencio, pero el deseo de entender lo que sucedía pulsaba en sus mentes. María, todavía con las manos elevadas, cerró los ojos un instante, buscando una conexión más profunda con lo divino. ¿Podía ser este un anuncio del cielo? La anciana, con un brillo en sus ojos, comenzó a caminar hacia la puerta de la capilla. «Vengan, hermanos, lo que viene es una invitación a la grandeza», dijo con firmeza. Mientras la congregación se unía detrás de ella, las almas comenzaban a sentir que un nuevo camino se abría ante ellos. El pastor, aún sorprendido, también se movió, y juntos avanzaron hacia la entrada, guiados por un impulso superior. Al abrirse la puerta, una ráfaga de aire fresco irrumpió en el espacio sagrado.
llevando consigo el murmullo de las oraciones que se habían elevado hasta entonces. De repente, los rostros de aquellos que esperaban afuera se hicieron visibles. Un grupo de personas, algunos conocidos, otros desconocidos, se habían congregado, impulsados por un deseo compartido de fe y transformación. «Vengan, venimos a orar juntos», gritó un hombre, su voz marcando la melodía de un nuevo capítulo. Cada paso resonaba como un eco de invitación, y María sintió que lo divino vibraba en su interior. Eran muchas las historias entrelazadas, sueños rotos, esperanzas olvidadas y anhelos aún por cumplir. Todos estaban allí para experimentar un encuentro divino. Las luces de la capilla brillaban con más intensidad, como si la fe estuviera manifestándose en forma tangible. «Unámonos en oración y clamemos por la transformación», propuso el pastor, su voz llena de seguridad. Y así lo hicieron. Cada uno, desde su rincón de emoción y expectación, empezó a elevar sus voces, creando una sinfonía de oración que se unía más allá de los límites del templo. María era un canal consciente de esa energía espiritual. Cerró los ojos y dejó que su ser se llenara de las peticiones de los demás. Comenzaron a fluir imágenes en su mente, personas sanándose, la tristeza convirtiéndose en gozo, el amor de Dios envolviendo cada corazón. Libertad, restauración, sueños cumplidos, resonaba a su alrededor. Cada clamor se sentía como un susurro del cielo, unas vibraciones que levantaban a todos hacia su propósito divino. Un momento de profundo silencio se instauró de repente, como si la creación en sí misma estuviera esperando, contenida, una respuesta. Después de lo que pareció una eternidad, se oyó un crujido como de ramas quebrándose, seguido de un ligero temblor en el suelo. «¿Qué fue eso?», murmuró una voz. María abrió los ojos y miró a su alrededor. El ambiente parecía vibrar con una intensidad desconocida, y cada rostro mostraba tanto asombro como esperanza. Fue entonces cuando una esfera de luz, casi etérea, comenzó a descender del techo de la capilla, iluminando a todos con su resplandor. «Dios nos está hablando», susurró alguien, y en ese mismo instante, un soplo fresco llenó el lugar, llevándose consigo cualquier sombra de duda. ¿Era esta la manifestación que habían estado esperando? El eco de sus oraciones había atraído la atención del cielo. María sintió que su corazón se aceleraba. «Este es solo el principio», pensó, sintiendo que una ola de poder celestial estaba a punto de desbordarse sobre ellos. Mientras la luz se intensificaba, el murmullo de la congregación se tornó en un clamor unánime. Eran una lluvia de voces que entrelazaban sus sueños, sus deseos y sus anhelos, creando un espacio sagrado para que lo extraordinario sucediera. La anciana miró a María, y los ojos de ambas se encontraron. En su mirada estaba la confirmación de que el milagro estaba por llegar. «Dios está aquí», dijo la anciana, pero su voz se perdió en el clamor general y la luz que ahora llenaba la capilla. María se preguntó qué sucedería a continuación. El cielo parecía abrirse y un aire de expectación se cernía en el ambiente, como si el universo entero estuviera a la espera. ¿Qué revelaciones traería ese encuentro divino? ¿Qué creaciones iban a manifestarse en sus vidas? Una paz impresionante envolvió la capilla, mientras la esfera de luz pulsaba, bañando a cada persona con su resplandor cálido y envolvente. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y cada alma presente sintiera que estaba siendo abrazada por el amor mismo de Dios. Los corazones latían al unísono, una melodía de adoración y expectativa, y en ese momento la congregación sabía que estaban en el umbral de algo extraordinario. María, con los ojos bien abiertos, observó cómo la luz comenzaba a difuminar las sombras del lugar. Su mente se llenó de una sensación de propósito renovado. «Esto es más que solo un momento», pensó, sintiendo en su interior que Dios estaba invitando a todos a trascender sus limitaciones. «Esto es un llamado a manifestar lo que se ha guardado en nuestros corazones», susurró, aunque nadie pudo oírla más allá del clamor colectivo. De repente, la luz tomó una forma más definida y desde su centro emergió una figura resplandeciente. Era como si una presencia divina estuviera manifestándose, un recordatorio tangible de que no estaban solos.
La figura comenzó a mover sus manos, y cada movimiento parecía traer consigo una onda de sanidad, paz y esperanza. El murmullo que antes era confuso se convirtió en un canto de alegría y fe desbordante. «Este es el tiempo de la restauración», exclamó el pastor, retrocediendo ante la majestad de lo que estaban presenciando. Las palabras brotaron de su boca como un río de vida. La congregación no podía contener su respuesta. «Amén, así sea». Mientras tanto, María sintió que su ser se llenaba de una energía vibrante. Cada clamor, cada oración entrelazada se expande como un lazo que une a todos en un solo propósito. La figura luminosa, con su radiante energía, parecía abarcar cada historia, cada dolor, e iluminaba los sueños que habían estado escondidos en el corazón de cada uno. Fue entonces cuando la anciana, cada vez más inspirada, tomó el micrófono. «Hermanos, este no es solo un momento, es una promesa. Dios se ha manifestado entre nosotros para hacernos recordar que somos más que nuestras circunstancias. La prosperidad divina está aquí, esperando ser revelada en nuestras vidas. Aprovechemos este momento». Una ola de fervor recorrió la sala, y el clamor se tornó en un grito: «Revelación, manifestación, provisión». Cada corazón latía fuertemente. El deseo de todos de ver sus sueños cumplidos explotó en una explosión de fe compartida. María miró a su alrededor y vio lágrimas de alegría y ojos brillantes de esperanza. La luz resplandecía y con cada rayo parecía traer consigo un mensaje claro: «Soy el Dios que sana, que restaura y que provee». El ambiente se tornó en un recinto sagrado donde las posibilidades eran infinitas. A medida que cada uno se unía en oración ferviente, María recordó la importancia de la comunidad y cómo juntos como familia de fe podían abrir las puertas del cielo. «Estamos aquí para cambiar nuestras vidas y las de nuestros hermanos», pensó mientras una nueva visión se formaba en su mente. La capilla transformándose en un lugar de milagros no solo aquel día, sino en cada uno de sus encuentros. «No podemos quedarnos aquí, debemos arriesgarnos y salir a proclamar su gloria», gritó una voz desde la multitud, resonando en el aire como un eco del clamor de sus corazones. Los murmullos comenzaron a gestarse nuevamente, mientras el aire se llenaba de anticipación. María sintió que la presión de lo desconocido se asomaba, lo divino parecía querer ser revelado de maneras que no habían imaginado. Una pregunta crucial surgió en su interior, latente y ansiosa. ¿Cómo llevarían esa luz, esa promesa de prosperidad divina, más allá de sus vidas y de la capilla? Mientras el clamor y la luz alcanzaban un cenit, ya nada podría ser igual. ¿Estaban listos para aceptar el llamado? ¿Qué pasaría cuando cruzaran la frontera de la capilla, llevando consigo el fuego de la fe renovada y el soplo divino a su mundo exterior? El aire estaba cargado de una energía palpable, y la congregación, unida en un solo espíritu, comenzó a moverse como si fuera un solo ser. María, sintiendo la adrenalina de la certeza divina, levantó las manos hacia el cielo. «Sí, Señor, estamos listos para tu llamado», clamó, su voz resonando con fuerza en la sala mientras otros la imitaban. Argentinas luces danzaban sobre ellos y cada rostro brillaba con un fervor renovado. El pastor, envuelto en la presencia que ya había invadido la capilla, instó a todos a unirse en un círculo. «Cerremos nuestras filas, queridos hermanos, y oremos unos por otros. Permite que esa luz se transfiera entre nosotros, que nuestro amor fraternal brille y actúe como un medio de sanidad. Aquí no hay limitaciones, solo el poder de Dios en cada uno de nosotros», proclamó. María sintió cómo cada mano unida era un hilo que tejía una red de fe, una conexión poderosa que la hacía sentir viva. Las historias de cada persona resonaban en su corazón. Sabía que algunos portaban cargas pesadas, entre ellos lo había vivido también. Pero aquella luz prometía libertad. Entre oraciones y alabanzas, una visión poderosa emergió en su mente. ¿Y si esta capilla se convertía en un faro de luz en la comunidad? La anciana del micrófono estaba a su lado, sus ojos chispeaban como estrellas.
Hoy no solo pedimos, sino que declaramos lo que viene. La prosperidad divina no es un sueño, es nuestra realidad. Cada corazón aquí presente ha sido llamado a ser un vehículo de su gloria. Proclamen, hermanos, decretad lo que esperáis, instó, su voz sonando fuerte y clara. De pronto, las palabras fluyeron como un río entre ellos. La confluencia de fe corría, y María sintió cómo su espíritu se elevaba con cada oración. Sanación, restauración, liberación, gritaba la multitud, cada declaración atrapando la luz divina. Era como si todo lo que habían anhelado se estuviera manifestando ante sus ojos, como una promesa cumplida. Mientras la congregación continuaba clamando, el calor en la capilla se intensificó. Era como si el cielo mismo estuviera descendiendo, alimentando sus corazones, sus sueños. Fue en ese instante que una voz interior le habló a María, clara como el agua: Maestra de tu destino, ¿no ves? Esta es solo la primera fase. Lo que ahora proclamáis con confianza se manifiesta. Sal fuera y haz que otros vean. Las palabras resonaron en el aire, y un nuevo fuego comenzó a arder dentro de ella. La comunidad no solo necesitaba ser tocada por la gloria de Dios, también debía compartirla, irradiar esa luz hacia aquellos que nunca habían experimentado tal cosa. Eran portadores de promesas divinas, y debían llevar esa chispa al mundo que aguarda. Vamos, vayamos afuera, gritó María, inundada de fervor. Que nadie quede fuera de la luz que hemos recibido hoy. Hagamos que cada esquina de nuestra ciudad sea testigo de esta gloria. El eco de su voz fue como un retumbo. La multitud, sintiendo el ardor en su corazón, comenzó a moverse en unidad, una ola de fe y alabanza que se preparaba para salir. Sin embargo, en medio de esta exaltación, la anciana levantó su mano, señalando que aún había más por recibir. Recuerden, hermanos, la prueba de la fe está en la perseverancia. La manifestación de lo divino no termina aquí. Cada uno de ustedes es un milagro en proceso, y tenemos 3 días para sacar a relucir esa prosperidad divina en nuestras vidas. ¿Están listos para enfrentarlo? La pregunta se disparó, dejando una vibrante expectativa en el aire. María sintió que su corazón latía con fuerza, lista para enfrentar los desafíos de esos 3 días, pero también sintió un escalofrío. ¿Qué sorpresas aguardaban en el camino? No sabían aún lo que realmente significaría esa manifestación. La luz siguió brillando, como un recordatorio de que lo mejor estaba aún por venir. ¿Se atreverían a dar el siguiente paso en su fe, desafiando lo conocido y abrazando lo divino? María salió de la capilla con el corazón palpitante, mientras la congregación se dispersaba en pequeños grupos, cada uno con el fuego de la fe encendido. La noche estaba oscura, pero las estrellas brillaban intensamente, como si fueran testigos de lo que estaba por venir. Con cada paso, sentía el murmullo de las promesas divinas resonando en su interior. Era un momento poderoso, un umbral que cruzaban hacia una nueva dimensión de fe. El aire fresco de la noche la llenó de energía. Esta es nuestra hora, pensó, recordando las palabras de la anciana. Los próximos 3 días eran cruciales. Era un tiempo para probar su fe, para vivir lo que habían proclamado. ¿Qué harían en esos días? La idea de una transformación espiritual la empujaba hacia adelante, llena de expectativa. Se detuvo en un parque cercano, un lugar donde muchas personas se reunían. Era un sitio donde la comunidad podía congregarse, conectarse, compartir. Aquí empezaré, se dijo. No podía esperar más, tenía que compartir la luz que había recibido. Llamó a aquellos que pasaban, a los que conocía y a los que aún no. La fe se contagia, pensó. Hermanos, miren esto, hemos sido bendecidos con el poder divino, exclamó, con una alegría explosiva que llenó el aire. Varios rostros se volvieron hacia ella, curiosos y expectantes. Algunos se acercaron, otros dudaron. María sintió la urgencia de actuar, de compartir. Vengan, escuchen, Dios nos ha llamado no solo a ser bendecidos, sino a ser bendición para otros. Tenemos que manifestar su gloria. Su voz resonaba, animando a muchos a acercarse, a unirse. Poco a poco, más personas se detuvieron, comenzando a formar un pequeño círculo. La luz de sus teléfonos iluminaba sus rostros intrigados. María comenzó a compartir testimonios de sanación y liberación que había presenciado en la capilla, historias que hacían saltar corazones. Mientras hablaba, un grupo de jóvenes se unió, intrigados por la pasión que emanaba. Les dijo:
Hemos sido creados para ser portadores de luz. En estos días vamos a orar, a ayunar y a esperar la manifestación de la prosperidad divina, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que nos rodean. El grupo comenzó a murmurar entre sí, algunos con sonrisas, otros mostrando signos de duda. María sintió cómo la fe se alimentaba en ese pequeño encuentro. ¿Qué tal si comenzamos ahora mismo?, propuso, viendo que la fe comenzaba a moverse entre ellos. Instantáneamente se formó un círculo, manos unidas en conexión. María comenzó a orar en voz alta, invitando a cualquiera a unirse. Señor, danos fuerzas, manifiesta tu poder en nuestras vidas. Queremos ser testigos de lo sobrenatural. Las palabras fluyeron sinceras, cargadas de fervor. Los jóvenes empezaron a pasar la voz a otros que venían caminando. Más personas se unieron, creando un ambiente de clamor, de oración, de unidad. La noche era testigo de su deseo de ver lo que Dios podía hacer en sus vidas. Mientras oraban, María sintió una vibrante energía mezclada con una profunda paz. Pero en el fondo de su corazón sabía que el desafío apenas comenzaba. 3 días eran solo el inicio. Lo que Dios planeaba requeriría perseverancia, fe y acción. Recuerden, seremos probados, recordó, con entusiasmo. Lo que hagamos en estos días definirá nuestros próximos pasos. ¿Estamos listos para ver hasta dónde nos puede llevar esta fe activa? Mientras los acordes de una esperanza renovada llenaban el aire, María miraba hacia el futuro. ¿Qué desafíos y bendiciones les traería la siguiente etapa? La curiosidad la invadía, pero sabía una cosa: Dios nunca decepciona a quienes se atreven a creer. Y así, en medio de risas y oraciones, se alzaba una pregunta en su corazón. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por esa prosperidad divina? El sol comenzaba a asomarse, llenando la capilla de luces doradas. María sentía que algo extraordinario estaba por manifestarse. La fe de su comunidad había crecido como un manantial, y ese día marcaba el comienzo de un viaje sin igual, un viaje hacia la abundancia divina. Durante esos 3 días de ferviente oración, las puertas de la capilla se abrieron aún más al pueblo. Gente de lejos venía atraída por las historias de milagros, por el poder de la oración. Era una verdadera revolución espiritual que cruzaba las fronteras de lo cotidiano, en un acto de entrega colectiva. María sabía que no era solo ella, era el poder de muchos corazones latiendo al unísono. La primera jornada culminó en un gran servicio. El pastor, con un brillo en sus ojos, habló con pasión. Hermanos, hemos pasado de la necesidad a la expectación. Dios está aquí, mostrando su gloria. Hoy levantemos nuestros corazones y declaremos lo que esperamos ver en nuestras vidas. Las voces resonaban sin miedo, clamando por prosperidad, sanación y un futuro lleno de promesas. María sentía que cada declaración era un ladrillo en la construcción de su nueva realidad. La noche de la segunda jornada se sintió diferente. Un viento suave y fresco barría el interior de la capilla, como si el mismo Espíritu Santo danzara entre ellos. María visualizó a su esposo Juan recuperándose completamente, rodeado del amor de todos. Sus oraciones se unían con murmullos de fe de su comunidad. Señor, muéstranos tu poder, haz de nosotros agentes de transformación, oraba en voz alta, su corazón repleto de emoción. Cuando llegó la tercera y última noche, la atmósfera estaba cargada de anticipación. Cada miembro del pueblo había compartido sus testimonios y la corriente de esperanza era palpable. Las velas titulaban y las pupilas brillaban con la luz divina. El pastor, emocionado, guió a todos en un acto de fe. Hoy no solo pediré por nosotros, hoy clamaremos por nuestra tierra, por cada rincón que necesita ser tocado por la gracia de Dios. María sentía que el poder de la oración ardía en sus venas. De repente, un rayo de luz iluminó el altar, y un silencio reverente se extendió por toda la capilla. Una voz dulce y poderosa resonó en su interior. Cada oración cuenta. Cada uno de ustedes es parte del cuerpo de Cristo, llamado a brillar y sanar. Cada palabra atravesaba su alma. Era el eco de la verdad que había compartido durante estos días.
Las lágrimas fluyeron de sus ojos mientras comprendía la profundidad de lo que habían logrado juntos. El milagro no solo era personal, era un llamado a hacer de su comunidad una extensión del amor. Divino en acción. Alzando sus brazos, clamó: «Hermano, hermana, hoy nuestros corazones se unen en acción. Hoy somos el espejo de su gloria y su abundancia». Más de 100 personas respondieron a su llamado. Unidos en un abrazo, comenzaron a hablar de sus anhelos. Se prometieron apoyar y alentar a cada uno en los desafíos que enfrentaban. Una cadena de oración se formó, uniendo sus vidas en un círculo indisoluble de amor y fe. Al salir, sintieron una transformación en el aire. «No solo seremos receptores de bendiciones, seremos bendición», exclamó María, su voz resonando con la seguridad de la certeza divina. La comunidad decidió que, como parte del camino, organizarían actividades y proyectos que llevaran esperanza a quienes más lo necesitaban. Con el corazón rebosante de amor, se dispersaron para llevar esa luz a sus hogares, a las calles, a los lugares que conocían y a aquellos que nunca habían sido tocados por la mano de la gracia. Y en medio de todo esto, un nuevo renovado compromiso de ayudar a Juan en su recuperación lo unió más a ellos, convirtiéndolo en el símbolo de su transformación. Días después, Juan aparecía cada mañana en la capilla, acompañado por quienes lo habían apoyado. La comunidad se unió en oración y proclamación. La sanación de Juan se volvió un testimonio vivo del poder de la fe y de la comunidad. Con cada nuevo día, sus corazones estaban más alineados con el deseo de Dios, convirtiéndose en faros de esperanza que iluminaban la historia del pueblo. Con el tiempo, las palabras de María resonaron más allá de la capilla, creando un espacio donde la prosperidad divina se daba a conocer en cada rincón. Los niños jugaban, los jóvenes servían, y cada hogar estaba lleno de paz y amor. No solo habían manifestado la prosperidad en sus vidas, sino que se habían convertido en agentes de cambio para aquellos que necesitaban sentir lo que era ser amado. Al final de aquel ciclo de oración y transformación, María miró hacia atrás y se sintió agradecida. Nunca imaginó que aquel gesto de fe, esa simple invitación a orar, desataría un torrente de bendiciones y seguimientos que cruzaría generaciones. Así fue como una pequeña madre devota y su comunidad transformaron su agonía en un canto de esperanza. Era un testimonio que recorría el pueblo, recordándoles que la fe, cuando se vive en unidad, tiene el poder de cambiar vidas, sanar corazones y abrir las puertas de la abundancia divina. Hoy, te invito, querido amigo, a no dejar pasar esta oportunidad. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte más historias sobre fe y esperanza. Haz clic en me gusta para que nuestro mensaje de amor se propague. Deja tu comentario, comparte tus propias historias de bendición. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan un impulso de fe. Juntos podemos seguir manifestando lo divino. Actúa ahora y sé parte de esta misión.